Muy Muchas gracias, Javier. Pues muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí. Nos ven ahora, bueno, nos van a ver ahora a Alberto y a mí un poco arreglados porque venimos corriendo de la Feria de Sevilla. Le quiero agradecer muchísimo a Alberto Márquez que esté aquí, que nos haga el favor de estar eh, en estos días especiales, en el penúltimo día de la feria. Muchísimas gracias. Y déjenme presentarles a Alberto. Alberto, pues estudió su carrera de matemáticas y también el doctorado en la Universidad de Sevilla, de la que ahora es catedrático en el Departamento de Matemáticas Aplicadas. Ahí está desde 1996. Es especialista en matemáticas discreta. Ha dirigido más de una veintena de tesis doctorales, publicado cerca de un centenar de artículos científicos en revistas de alto prestigio internacional. También ha dirigido numerosos proyectos de investigación. Todo esto se refleja en que ha logrado consolidar un grupo importante de, de, matemáticos aquí en la misma área de matemática discreta, importante por su productividad y por el número. Es un grupo muy grande en España, principalmente en Andalucía. Desde hace más de 10 años también es muy activo en organizaciones de actividades de divulgación, lo que lo ha puesto desde el 2020 hasta ahora en ser nombrado como director del Secretariado de Divulgación Científica y Cultural de la Universidad de Sevilla. Eh, También ha sido fundador de un ciclo que se llama Ciencia Boulevard, que es unas pláticas de divulgación, no solo de matemáticas, sino de ciencia en general, en un bar muy rico, muy a gusto, en un lugar aquí muy ameno de Sevilla. Y, y Alberto sabe muchísimo, no solo de matemáticas, de muchísimas cosas, de arte, de historia, de muchas cosas. Entonces yo les recomiendo que aprendan un poquito de él y les recomiendo el podcast de los tres chanchitos, que lo tiene con otros dos científicos, Clara Grima y Enrique Fernández Borja. Búsquenlo por ahí, está en varias plataformas. Y bueno, también lo que están en radios en la Universidad de Sevilla, organiza las jornadas de ciencia John Down, y bueno, es muy activo. Yo le agradezco muchísimo que haya aceptado esta invitación y bueno, adelante, son todos tuyos los micrófonos, Alberto. Muchas gracias por la presentación. No sé si, como una vez me contó Clara que está entre el público, alguien dijo una vez, no recuerdo quién era, dice, uy, estoy deseando escucharme después de esta presentación. Y, y es así. Bueno, con respecto al público no sé cómo se puede hacer, pero soy consciente de que nos separa un océano y a veces un idioma. Por ejemplo, no sé si podéis observar que lo que para vosotros, para nosotros suena extraño, que vosotros solo pronunciáis la S, pues aquí pronunciamos S y Cs y cosas de ese estilo, pero y también tenemos nuestras palabras y nuestra terminología. Si alguien no entiende algo, pues me gustaría que me lo hicierais llegar para intentar aclarar. O sea, no se trata de dar aquí una plática, yo solo un monólogo conmigo mismo, sino se trata de establecer un diálogo. Voy a compartir la presentación que tengo preparada y, y me había, bueno, cuando Mukui muy amablemente me invitó a dar esta plática, pues le pregunté un poco y entonces ella me dijo que, bueno, que de alguna forma podía ser interesante eh, tratar de encontrar la forma de cómo encontrar problemas o cómo encontrar el trabajo para el futuro. Entonces, aunque le he llamado por los trabajos que, como se verá más adelante, acortando y cortando la charla, también le podía haber llamado pues cómo escoger un tema para trabajar basándome en algunos ejemplos propios, pero sonaba como un poco largo. Tal como ha dicho Mukui, pues venimos de este sitio ahora mismo, de la Feria de Sevilla, que se está celebrando en este preciso instante, es uno de esos momentos claves y bueno, estamos aquí disfrutando de otra cosa también, que es hablar de matemáticas, que también nos gusta. Pero por si alguien lo duda,
hace escasas horas, así estábamos con la misma ropa que aún no nos ha dado tiempo de quitarnos, Muku y yo, disfrutando de un chocolate y unos buñuelos en unas casetas muy especiales de la feria. Pero volvamos al tema principal, que es cómo escoger un tema para trabajar basándome en algunos ejemplos propios. Y permitidme empezar con una especie de cuento o parábola o que me gusta mucho, que alguien me la contó, alguien que no está ya con nosotros, Ramón Gómez, y, y me parece muy interesante, casi es lo más importante, el mensaje más importante que quiero transmitir. Es la parábola del corderito, ¿no? Este era un corderito que estaba en la puerta de su casa y allí sentado muy tranquilamente. Y entonces se acerca un gato que era un poco fiero, y el gato le pregunta: hola, corderito, ¿qué haces? Y dice: pues nada, aquí estoy preparando mi tesis doctoral. Dice: ah, sí, ¿sobre qué versará tu tesis doctoral? Dice: pues cómo cazar y comer gatos. Claro, el gato pensaba que era una gracia del corderito, ¿no? El corderito no se comen gatos, se rió y nada. Al cabo del tiempo seguía nuestro amigo el corderito en la puerta de su casa y se acercó pues un perro ya con aspecto un poco más fiero que el gato anterior. Le pregunta: hola, corderito, ¿qué haces? Y dice: pues nada, aquí estoy sentado pensando en el tema de la tesis. Dice: ay, ¿sobre qué va a ser tu tesis? Dice: cómo cazar y comer perros. Bueno, entonces ahí quedó la cosa. Y al cabo del tiempo volvió a pasar lo mismo pues con un lobo. Y el lobo le pregunta al corderito y el corderito le responde: el tema de mi tesis será cómo cazar y comer lobos. Claro, ahora podríamos hacer un zoom, alejarnos del corderito, mirar la casa y ver la parte de detrás de la casa. Y en la parte de detrás de la casa estaba este león sobre montaña de huesos de los gatos, del perro y de los lobos anteriores. Y entonces por eso podemos extraer la principal paradoja y el principal mensaje que quiero transmitir. No son fundamentales tus conocimientos previos, no es decisiva la temática, lo importante es escoger un buen director de tesis. Esa es la clave. No voy a decir cómo escoger un director de tesis. Hay por ahí artículos que podéis buscar en internet de consejos para escoger un buen director de tesis, pero creo que esto es importante porque muchas veces cuando somos estudiantes pensamos que nos gusta una cosa o que somos buenos para una cosa o que una temática es interesante, pero por supuesto alguien con más experiencia tiene una visión más amplia y nos podrá orientar y nos podrá dirigir mejor. Entonces, yo casi podría dar las gracias aquí y terminar esta conferencia y volver rápidamente a la feria, pero como creo que Mukui no va a aceptar esa propuesta, pues voy a intentar seguir un poco. La otra parte que quisiera agradecer es, pues, ya que yo no tengo edad de buscar un director de tesis porque ya estoy bastante mayor, pues buscar buenos colaboradores, trabajar con gente con la que puedas aprender de ellos y trabajar con ellos. Y concretamente yo he trabajado con mucha gente, siempre me gusta trabajar con gente. Voy a comentar los dos trabajos que voy a comentar, pues estos son mis compañeros de Cuita, ¿no? Son Delia Garijo, Rodrigo Silveira, Antonio Cañete, Pepe Cáceres, Isabel Fernández, son los que han colaborado para los coautores de los trabajos, de las ideas que voy a presentar. Entonces, ¿dónde trabajo yo? Y esto es parte importante de a la hora de cómo escoger la temática. Bueno, una vez que ya has hecho la tesis, que ves hacia qué campos te tienes que dirigir, ya sí que tienes que buscar cuáles son tus verdaderas gustos, afinidades, en qué campo te sientes a gusto. Y entonces yo me manejo en matemática discreta, como decía Mukui, y digamos que está por una parte la teoría de grafos, trabajo en teoría de grafos, y por otra parte la geometría computacional. Ahora hablaré un poco de las dos disciplinas por si alguien tiene alguna duda, y si alguien quiere preguntarlo me lo puede ir preguntando sin duda. Pero digamos que esos dos campos tienen una cierta intersección y hablaré un poco de esa intersección que aparece. Pero primero un ejemplo
de teoría de grafos que está robado, las transparencias literalmente robadas de alguna plática dada por Clara Grima, y ella suele presentar, cuando habla de teoría de grafos, este ejemplo. De hecho, es un ejemplo que solemos poner en las clases a nuestros alumnos en el curso introductorio de teoría de grafos. Este ejemplo es muy interesante porque de alguna forma refleja muy bien lo que yo creo, estoy convencido, que son las matemáticas. La idea es tener un problema del mundo real, modelarlo, encontrar el modelo, trasladarlo, utilizando un cierto diccionario, traducirlo al lenguaje de las matemáticas, ahora utilizar herramientas matemáticas para resolver el problema dentro del propio campo de las matemáticas y después devolverlo a su lugar de origen. Esa es la idea, la filosofía de esto, y entonces eso se refleja muy bien y se puede hacer muy bien con grafos. Un grafo o sea, formalmente son dos conjuntos, un conjunto simple que llamamos los vértices y después otro conjunto de pares de vértices. Pueden ser ordenados, no ordenados, etcétera, etcétera. O sea, tal como lo he pintado aquí, es no ordenado, y lo que reflejan son normalmente, los vértices son individuos o cosas que queramos relacionar, y las relaciones están representadas por las aristas. Aquí tengo que decir que en algunos lugares de México, algunas escuelas de México, en vez de decir grafo, le dicen gráficas, y yo no sé si vértices y aristas es la terminología que se usa, pero bueno, en cualquier caso es esa, ¿no? En cualquier caso voy a utilizar esta porque me va a salir así, o sea, podría intentar decir gráficas y demás, pero posiblemente acabaría confundiéndome y confundiendo a todo el público. Entonces, como digo, el problema que permite ver un poco la filosofía, en qué consiste y cómo un grafo puede servir para resolver un problema a priori ajeno a toda matemática, es un problema prepandémico, como le gusta decir a Clara. Ramón y María es una pareja, un matrimonio, como queramos, que asiste a una fiesta junto con otras 4 parejas. O sea, va a una fiesta, cuatro parejas. Una pareja va al sitio de la fiesta, otra y otra. Al encontrarse, algunos se saludan con un apretón de manos y otros se dan un beso. Entonces, al acabar la fiesta, María precisamente le pregunta a los asistentes, al resto de los 9 asistentes, son 5 parejas, por lo tanto, excluyéndola a ella, son 9 asistentes, a cuánta gente ha dado la mano al saludar, porque algunos habrán dado la mano y otros un beso, como hemos dicho. Y curiosamente recibe 9 respuestas diferentes. Nadie repite la misma respuesta. Y la pregunta es, ¿a cuántas personas ha dado la mano Ramón? Puede parecer imposible de resolver, que no tenemos suficientes datos, y esto es lo que muchas veces indican nuestros alumnos, aquí no hay datos suficientes o lo que sea. Pero sin embargo vamos a ver que si tratamos de reflejar esta situación, extraer toda la información que tenemos representándolo con un grafo, a ver si somos capaces de responder a esa pregunta. ¿A cuántas personas ha dado la mano Ramón? Bueno, lo primero, hay un dato claro, que es que hemos encontrado 9 respuestas distintas. Las respuestas distintas, claro, como son 10 personas, cada uno como mucho ha saludado a 9, ha dado la mano a 9, y como poco a 0. No hay otro rango, ¿no? O sea, las posibles respuestas tienen que estar dentro de ese conjunto. Ahora bien, ahí si lo contamos, pues no hay 9 respuestas, hay 10. Sin embargo, si lo pensamos un poco, hay 2 números ahí que son incompatibles. O sea, no puede existir simultáneamente el 0 y el 9. No puede existir. ¿El por qué? Porque si existe el 9, es que ha saludado a todo el mundo menos a sí mismo. Y por lo tanto el 0 ha saludado a ese 9. Entonces el 0 y el 9 simultáneamente no pueden existir. Con lo cual se nos plantean 2 opciones. Una posible opción es que las 9 respuestas que he obtenido son del 0 al 8, y la otra opción es que son del 1 al 9.
Pero vamos a pararnos un poco. Una de esas dos tampoco es posible. Una de esas dos tampoco es posible. ¿Por qué? Porque, claro, han llegado las parejas. Vamos a utilizar el otro dato, que han llegado por parejas. Y cuando llega una pareja, tú no saludas a tu acompañante, tú no saludas a tu pareja, porque a tu pareja te la traes saludada de casa. O no saludada, como dice Clara tantas veces, que le he escuchado esta plática varias veces. Entonces, me temo que repetiré sus mismos chistes en algún sentido. Entonces, por lo tanto, es imposible la segunda de las respuestas, con lo cual, con la que nos quedamos es con la primera. Repito, no puede ser que no exista el cero. Tiene que existir, porque uno no ha saludado, o sea, no puede existir esa situación, ¿de acuerdo? Entonces, la situación que tenemos real es esta, y tenemos María que ha hecho la pregunta, y ahora modelamos el resto de de las respuestas de las personas por sus respuestas, y le ponemos una etiqueta a cada una de las personas. La etiqueta será la respuesta que ha puesto. No sabemos quién es el 0, no sabemos quién es el 1, porque solo hemos abierto un papel y nos hemos encontrado, pero sabemos que existe alguien que ha dicho 0. Bueno, y ahora examinemos un poco. Vamos a examinar y vamos a preguntarnos a qué personas ha dado la mano la que está etiquetada con un 8. La que está etiquetada con un 8, el resto de los vértices que quedan, el resto de las personas que quedan son 9. Luego le ha dado la mano a todos menos a uno. ¿A quién no le ha dado la mano? Bueno, pues hay uno aquí que no le ha dado la mano a nadie, que es el 0. Por lo tanto, el 8 le ha dado la mano a todos menos al 0. ¿Y por qué le ha dado la mano a todos? Porque se los ha encontrado al llegar. ¿Y por qué no le ha dado la mano al 0? Pues la única razón por la que no le ha dado la mano al 0 es porque venía con el 0. Por lo tanto, el 8 y el 0 son pareja. Eso es lo primero que podemos deducir. Y ahora saltamos al 7. El 7 le ha dado la mano a todos, menos al 0, pero tampoco le puede haber dado la mano al 1, porque el 1 ya está, como se diría en química, ya está saturado. Su valencia ya está saturada. Muchas veces se utiliza también esta terminología heredada de la química orgánica. El 1, la valencia, es el número de aristas que salen de él. Y entonces del 1 sale una arista que ya la tenemos, es la que va al 8. Por lo tanto, el 7 tiene que salir aristas a todo, menos al 0. No pueden salir porque el 0 no le ha dado la mano a nadie, y al 1 porque su valencia ya está saturada. El 7 le ha dado la mano a esos. Entonces, de todos los que quedan, salvo el 0 y el 8, ¿a quién no le ha dado la mano el 7? Al 1. Por lo tanto, se puede deducir fácilmente que el 7 y el 1 son pareja. Si saltamos al 6, pues vemos que le ha dado la mano a todos menos al 0, al 1 y al 2, y se deduce inmediatamente que el 6 y el 2 son pareja. Por la misma razón, el 5 y el 3 son pareja, y ya solo nos queda una pareja, que es el 4 y la propia María. Por lo tanto, la pareja de María, que no recordar si se llama Ramón, no estoy seguro, es el 4. O sea, la pareja de María le ha dado la mano a 4 personas. Este ejemplo aparece en el libro de Clara, En busca del grafo perdido, libro que salió no hace mucho y que está teniendo bastante éxito de venta. Es un libro de verdad que recomiendo mucho, porque es un libro que tiene, estoy hablando de memoria, 20 y tantos capítulos, creo que son 23. 23 capítulos, cada uno sobre una temática de teoría de grafos, pero absolutamente para todos los públicos. Y cuando digo todos los públicos, quiero decir alguien que no sea matemático. Por ejemplo, Clara ha recibido respuestas: soy un profesor retirado de lengua castellana, de lengua española, de 80 años, y siempre he pensado que era un inútil para las matemáticas, pero leyendo este libro estoy presumiendo de todo lo que soy capaz de aprender de matemáticas y demás con 80 años. Pero incluso al mismo especialistas en matemáticas puede servir, porque siempre encontrar una curiosidad o una aplicación de algún tema que a lo mejor desconoce, o ver cómo contar algo, como estoy aprovechando yo. Los grafos explican relaciones, pero yo me voy a salir un poco de eso
y voy a hablar, y me encamino hacia el segundo campo, de algo relacionado con el dibujo de grafos. Hay toda una disciplina que se celebra congresos anualmente que se llama, no sé, de dibujo de grafos, graph drawing en inglés, que lo que trata es de ver, dado un grafo, cómo representarlo de tal forma que transmita visualmente la información que queremos transmitir. Eso puede sonar muy poco matemático, muy poco científico, o no, bordeando el campo de la psicología, que sí que puede que lo bordee, pero también tiene, la idea del graph drawing es desarrollar algoritmos que representen bien esos conceptos. Y ya digo que es una cosa, una disciplina realmente muy matemática. Por ejemplo, este es un grafo, existen propiedades de grafo, una que es pues ser plano. Ser plano significa que no ocurre, pues como en el ejemplo anterior, donde vemos aquí que la arista del 7 a 2 o la arista de María a 5 se cruzan en un sitio que no es un vértice, no lo estamos representando en el plano. Mientras que este grafo de aquí sí estamos representándolo en el plano. Se puede decidir en tiempo razonable, bueno, en tiempo lineal, de hecho, con algoritmos no muy simples, pero se puede decidir si un grafo es plano o no. Pero si lo vemos así, ya visualmente estamos viendo que el grafo es plano, o sea, estamos transmitiendo bien esa información. Existe otra propiedad que no es tan sencilla, ni mucho menos de comprobar computacionalmente, no existen algoritmos eficientes que lo resuelvan, que se llama ser hamiltoniano. Ser hamiltoniano significa que podemos podemos ir por todos los vértices del grafo, pasando de vértice a arista, vértice a arista, vértice a arista, por todos los vértices, no hace falta tocar todas las aristas, pasando una vez y solo una vez por cada vértice. Esto además está muy relacionado con recorridos óptimos y con problemas muy, muy interesantes de mucha aplicación. Pero este problema no es fácil de resolver algorítmicamente. No existe ningún algoritmo que lo resuelva de forma eficiente hasta el momento. Y bueno, y se cree que no va a existir nunca. Pero claro, si lo representamos de la forma, el grafo ese que acabo de pintar, lo representamos de esa forma, pues queda muy visualmente que todo en la cara exterior del grafo es un circuito hamiltoniano que se llama, o sea, pasa por todos los vértices son solo los rojos, ¿eh? Y pasa por todos los vértices y sin repetir ninguno, ¿no? Yendo por la cara exterior. Otra propiedad, por ir ya rápido, pues puede ser que tengamos, que el grafo sea regular, que todos los vértices tengan la misma valencia. Pues este grafo que acabo de pintar ahora son las aristas de un cubo y los vértices de un cubo, y evidentemente todos los vértices tienen la misma valencia, son iguales. Y por último hay otra propiedad también que se utiliza mucho para muchos problemas de asignación y tal, que es ser bipartito o bipartido a veces. Bipartito significa que tenemos que el conjunto de vértices lo podemos dividir en dos conjuntos de tal forma que todas las aristas van de un conjunto al otro, no hay aristas entre las de un conjunto, ¿no? Tal como aparece ahí. No es difícil comprobar algorítmicamente si un grafo es bipartito, pero si lo vemos así visualmente ya estamos transmitiendo la información de que es bipartito. ¿Qué es lo interesante de esto? Lo interesante de esto es que podéis comprobar que he dibujado 4 veces el mismo grafo. Es exactamente el mismo grafo. 4 veces visto con distinta visión. De hecho, se puede representar de muchísimas formas, pero aquí está representado pues de 11 formas distintas el mismo grafo, exactamente el mismo grafo. Y cada vez puede transmitir una información distinta. Esto, ya digo, tiene que ver con la otra disciplina que yo quería comentar un poco, que es la geometría computacional. La geometría computacional a lo mejor es más desconocida que la teoría de grafos, y a mí me gusta siempre decir, bueno, una cosa que no he aclarado, aunque se está viendo desde el principio, es que estoy robando slides, transparencias de distintas presentaciones. Algunas son mías, bueno, pocas son mías y la mayoría son de coautores o gente que trabaja conmigo, porque me gusta ver reflejado cómo lo cuenta cada uno de ellos, ¿eh? Y además porque me ahorro tiempo, porque decir lo contrario. Estas son mías, de hecho. Entonces, geometría computacional a mí me gusta decir que son problemas geométricos simples para los que se requiere una solución algorítmica eficiente. Y eso puede sonar un poco raro, pero quiero poner unos cuantos ejemplos que sean ilustrativos al respecto. Por ejemplo, en tráfico aéreo, no sé si sabéis que de las profesiones, digamos,
cualificadas, ¿no? Una de las profesiones que tienen una esperanza de vida más baja es la de controlador aéreo. ¿Por qué? Porque la cantidad de estrés a la que está sometido un controlador aéreo es tremenda, es tremenda. Nosotros matemáticos, si tenemos que hacer 100 problemas en clase y nos falla uno, pues hemos hecho 99, bueno, nos vamos más o menos satisfechos a casa. Pero cuando un controlador aéreo tiene que aterrizar 100 aviones y solo consigue aterrizar 99, pues no se va tan contento, ni él ni un montón de familiares de gente. Y entonces, pues bueno, pues el desarrollar una aplicación que ayude al controlador aéreo, bueno, y a los que él controla, ¿no? Entonces, pues para eso existe una herramienta que es que tenemos la pantalla del radar y en la pantalla del radar vamos señalando los dos aviones que están más cercanos. ¿Por qué? Porque, claro, porque si dos aviones van a colisionar son los dos más cercanos y tenemos que tener una alarma para tener siempre el foco previsto en ello. Algo que se utiliza aquí muy cerca de Sevilla, hay un parque nacional muy grande, el Parque Nacional de Doñana se llama, y hay una especie que es esta de aquí, que es el lince ibérico, que está en cierto peligro de extinción, cada vez va mejor, ¿no? Mediante ciertos procesos de seguimiento, y uno de los procesos de seguimiento que de hecho puso en marcha Miguel Delibes, que es el hijo de un autor novelista muy famoso, ya fallecido hace unos años en España, es pues tener geolocalizado a cada uno de los linces. Y entonces hay una ecuación en ecología que se trata de esa especie tiene posibilidad de supervivencia si están establecidos, si el lince más cercano al A es el B, pues que el más cercano al B sea el A, porque no tiene por qué ocurrir siempre así, ¿no? Y entonces, en función de ese número de parejas que existen, se puede establecer una ecuación que me dice las posibilidades de supervivencia de una especie, o que me da un factor de supervivencia. Otro problema es el trazado de redes, o sea, supongamos que tenemos una serie de casas en campo y queremos conectarlo por internet, ¿no? Mediante cable, y entonces queremos conectarlo de tal forma que la cantidad de longitud de cable que usemos sea la mínima posible. Otro problema, pues, diseñar un sistema de información geográfico, ¿no? Donde nos vaya diciendo la altitud en cada momento, porque queremos hacer, por ejemplo, una ruta en bicicleta entre dos puntos y queremos saber la altitud, cuánto vamos subiendo, cuánto vamos bajando y demás. Y después también, pues, por ejemplo, otro problema absolutamente distinto es el clasificador de objetos. Por ejemplo, si queremos construir algo que lo que haga es identificar qué es lo que estamos diciendo, estamos pidiendo una pizza y queremos saber automáticamente qué es lo que está pidiendo la persona que está al teléfono, lo que tenemos que, o cualquier celular que le hablamos y sabe qué es lo que estamos diciendo, las herramientas matemáticas que permiten hacer eso son las siguientes. O sea, por una parte, se hace mediante análisis de Fourier cada una de las sílabas, es un poco más complicado, pero digamos, por simplificar, cada una de las sílabas en español, pues se traduce por perdón, mediante análisis de Fourier, como digo, se le hace corresponder una serie de coeficientes, unos números, y esos números se pueden identificar con puntos del plano. Por ejemplo, pues si tenemos dos números, ¿no? Y entonces, pues aquí, no sé si se ve, aquí pues este sería el más, este está, este Q, etcétera. Y entonces, pues ahora viene otro nuevo punto, que sería aquí, o sea, ese sería el diccionario que construimos, que entrenamos al ordenador. Bien, y ahora cuando el cliente dice algo, por ejemplo eso, no es ninguna de las palabras que habíamos, de las sílabas que habíamos entrenado, pero evidentemente esta roja de aquí, lo más cercano es este azul, o sea, lo más probable es que sea este azul, no va a ser este de aquí. Eso sería muy peregrino. Entonces, por lo tanto, tenemos que identificar, dado un conjunto de modelos y un nuevo elemento Q, encontrar el modelo más cercano a Q. Y así, eso hay que hacerlo de la manera más eficiente, rápida posible, porque estamos hablando de hacerlo algo online. Lo mismo con el tráfico aéreo. Con el tráfico aéreo tenemos que ir diciéndole en cada momento quién son los dos aviones más cercanos. No vale decir, mira, hace 2 horas estos dos aviones eran los más cercanos, porque dice yo, ya lo sabía, han estado muy cercanos, tan cercanos como que se han dado. Bueno. Y bueno,
por seguir hablando a nivel divulgativo, Clara tiene 2 artículos en la revista Naucas que hablan sobre este tema, que los expone qué son el diagrama de Voronoi de lo que voy a hablar, de lo que voy a comentar, de forma muy divulgativa. La idea es esta, un diagrama de Voronoi, que es la herramienta que sirve para resolver todos los problemas que he comentado anteriormente. Todos los problemas anteriores se resuelven mediante un algoritmo que se apoya en el diagrama de Voronoi. Pues es una partición del plano. O sea, si tenemos una serie de puntos iniciales, damos una partición del plano de tal forma que a cada punto le corresponde el lugar geométrico de los puntos del plano más cercano a él que ni a ningún otro. O sea, por ejemplo, este punto donde estoy moviendo yo ahora, el puntero láser, pues está en la región de este punto de aquí, y por lo tanto el más cercano de todos los puntos rojos a este punto que estoy moviendo es este punto de aquí. Esta es una partición del plano que de hecho ha sido muchas veces redescubierta y que, por ejemplo, fue utilizado a mediados del siglo XIX en Londres. Este es John Snow, que hizo mucho por la humanidad, no otro John Snow, y que estaba en Londres cuando hubo una epidemia de cólera que causó una serie de muertes. Este hombre, bueno, no se sabía cuál era el origen del cólera. Se pensaba que podían ser miasmas que se transmitían por el aire, etc. Y este hombre lo que hizo fue estudiar las muertes que se producían, los casos más graves que conducían a la muerte en esa epidemia de cólera, y marcarlos en un plano de Londres. Y dividir, digamos, de alguna forma Londres por cercanía, por las regiones de Voronoi a las fuentes de agua pública. Y entonces vio que prácticamente todos los casos, salvo 2 o 3 casos, no recuerdo, estaban junto a una fuente pública muy específica. Y los casos que no lo estaban, pues pudieron explicarse más adelante, porque había una señora que vivía lejos, pero que había vivido ahí, y entonces pues mandaba a sus criados pues todas las semanas o periódicamente a esa fuente pública a coger ese agua. Otro había estado visitando a un enfermo en esa zona y también había bebido agua, y por lo tanto lo que se hizo fue clausurar esa fuente pública de agua y se acabó la epidemia, y aparte se demostró que el cólera se transmitía a través de agua contaminada. Y de alguna forma, pues, de alguna forma no, literalmente este fue el comienzo de la epidemiología que, por desgracia, tan en boga ha estado pues los últimos 2 años y pico ya que llevamos, ¿no? Para calcular la región de Voronoi es simplemente, depende del número de puntos. Si hay 2 puntos, pues simplemente la mediatriz, que es la perpendicular en el punto medio del segmento que une los 2 puntos. Cuando hay 3 puntos, pues lo mismo, se juega con las mediatrices, y esto se puede hacer otro tanto. Clara, perdón, no te había visto, Clara, que sí, que son 23 capítulos. Lo de su libro. Y ya digo que con 3... pues son las regiones también. Voy a intentar poner aquí un vídeo, a ver si me desaparece esto. Quiero ver. Ahora. Vale. Voy a intentar poner un vídeo. Un posible problema. Sí, quiero continuar. Que creo que no sé. A ver. Está en perfecto japonés, pero lo que hace es poner una cantidad igual de pintura y poner con una vidrio, bueno, es plástico transparente, lo va aplastando y se va formando las regiones de Voronoi, ¿no? Para esto hace falta tener una serie de habilidades de las que yo carezco, y ahora va a demostrar que efectivamente lo que se forman son las regiones de Voronoi. Para ello va a construir el diagrama de Voronoi de los puntos centrales. ¿Veis? Con papel transparente marca los puntos centrales de eso, y ahora lo que hace es construir las mediatrices. ¿Cómo construir la mediatriz entre esos 2 puntos? Pues simplemente superponiendo un punto sobre otro y se doblamos. Al doblar, la doblez esa
está justo la mitad de camino entre uno y otro, son los puntos equidistantes, tal como marca y explica en su perfecto japonés. Y entonces, bueno, esto lo hace ahora con todos los pares de puntos que intervienen. No hay que construir todas las mediatrices, pero bueno, ahí, y él sabe cómo orientarse a partir de ahí. Y va construyendo cada uno de los polígonos. Le falta un poquito arriba, que ahora se completa. Bla. Y ahora se ve que eso efectivamente se corresponde con lo que dibuja la pintura, ¿no? Porque hay un problema ahí de competencia. Todo lo que implique competencia al final está resuelto por un diagrama de Voronoi. ¿Veis cómo se va superponiendo? Vale. De acuerdo. Vale, se puede hacer también con M&M's o algo así, echándolo, poniéndolo y después echando con cuidado agua. Después habrá un momento que empieza a mezclarse todos los colores y no se vea nada, pero hay un momento dado que sí. Y eso se basa, bueno, y tiene aplicaciones reales, ¿no? En diseño de tácticas de fútbol, en guiado automático de barcos, o fue la estrategia que siguió la flota japonesa para el bombardeo de Pearl Harbor al comienzo de la Segunda Guerra Mundial para ellos. Pero también en la naturaleza, todo lo que implique competencia y crecimiento suele aparecer en el diagrama de Voronoi. De hecho, hubo un trabajo en el que participamos precisamente, ahí estamos Clara y yo, que está motivado por un problema que vio Luis Escudero. Luis Escudero es un biólogo y él observó que los libros de biología celular, pues los tejidos epiteliales, las células de los tejidos epiteliales estaban formados siempre por prismas o por pirámides truncadas. Y eso no se correspondía con lo que él veía en el microscopio, porque él veía que en los tejidos estos epiteliales, voy a ver si consigo marcar esta. En los tejidos epiteliales, si esta es la capa apical y la de abajo es la capa basal, pues los vecinos no tenían por qué ser lo mismo y eso no se explica de esa forma. Entonces, siempre se representaba de esta forma. Aquí tenemos las mismas células, la capa apical y la capa basal, con el mismo color, y vemos que si el amarillo es vecino del azul, pues aquí también el amarillo es vecino del azul. Y él no observaba eso realmente en el microscopio. Entonces la solución se la dimos precisamente usando diagramas de Voronoi. Lo que hacíamos era proyectar ortogonalmente una serie de puntos construidos, eran los centroides de la célula, y construíamos en cada capa el diagrama de Voronoi, y así se ve ese cambio que él observaba en el microscopio, con lo cual pudimos modelar cómo son realmente esas células epiteliales a las cuales llamamos cotoides, y tuvo mucho impacto. Y como digo ya, por intentar ser un poco más breve, porque me va apremiando el tiempo, a mí me gusta moverme en ese campo intermedio de la teoría de grafos y la geometría computacional. Y voy a poner un par de ejemplos de cuáles son esos problemas de los que en alguna medida casi estoy trabajando todo. Esos dos problemas principales los vamos a llamar acortando y cortando. ¿Acortando qué es? Pues acortando queda reflejado, son un par o tres de trabajos que hemos publicado, que lo que trata es suponer una red geométrica. Una red geométrica está representado por es como un grafo dibujado, y entonces para nosotros tienen importancia todos los puntos que aparecen en ese conjunto, o sea, no solo los vértices, sino estos también, o sea, cada punto de la arista es un punto. Y entonces lo que queremos es acortar las distancias en esa red. En concreto, lo que nos preguntamos es cómo podemos añadir lados, cómo podemos añadir aristas de tal forma que acortemos la distancia. Obsérvese que las aristas las podemos añadir en mitad de esto o incluso atravesando por medio, ¿no? Y se podría pensar en muchos tipos de factores para optimizar, pero nosotros nos hemos concentrado en el diámetro. El diámetro lo que mide es la mayor distancia dentro de nuestra red.
cogemos la mayor distancia dentro de la red y esa distancia queremos hacerla más pequeña. No es tan trivial como parece y el problema hasta ahora solo había sido resuelto parcialmente para algún tipo de grafo muy simple sin ningún, vamos, ni siquiera árbol, sino solo camino, un camino. Un camino más enrollado o menos enrollado, pero un camino. Aquí uno puede pensar que la solución es simplemente unir los dos puntos más alejados entre sí, pero esa no tiene por qué ser la solución óptima, porque se puede crear caminos más grandes en otro sitio, ¿vale? Entonces, no es esa la solución óptima. Digamos, no voy a entrar aquí en los detalles porque los detalles son muchos detalles técnicos, pero digamos que el ejemplo motivador es tan simple como eso. Tenemos un dibujo hecho en una hoja de papel, medimos entre todos los puntos que hemos dibujado, entre todo lo que hemos dibujado, son infinitos, pues cuál es la distancia más grande y queremos acortar esa distancia más grande. No siempre es posible, ¿eh? Si dibujamos una circunferencia, no conseguimos siempre acortar la distancia más grande. Si pintamos un diámetro o cualquier cuerda, pues siempre habrá puntos diametrales que siguen estando su distancia igual de lejos, ¿no? Entonces, para caminos hemos hecho algunos avances y para redes también hemos hecho algunos avances, redes generales. Por ejemplo, hemos probado que existe un algoritmo que encuentra el shortcut, el atajo óptimo. Encuentra el atajo óptimo. Lo que pasa es que desde un punto de vista práctico, ese algoritmo no sirve para casi nada. ¿Por qué? Porque tiene una complejidad altísima, 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 altísima. Es polinomial, pero es muy alta. Pero sí, puesto que esta solución no es práctica, pues sí se trata de dar aproximaciones que sean más prácticas y que permitan encontrar desde un punto de vista simple y más eficiente, aunque no sea la óptima, pero suficientemente buena y que podamos conseguir en tiempo razonable. El otro problema que está muy relacionado con este es el que he llamado cortando. La idea de cortando proviene de un artículo conjunto con Antonio Cañete y Isabel Fernández, que he mencionado anteriormente, y que está motivado desde mucho tiempo atrás, desde principios del siglo XX ya hubo muchas cosas con la teoría de la medida, de cortar objetos geométricos, objetos euclidios y demás. Y, por ejemplo, hay un famoso problema de Borsuk que decía que cualquier conjunto en R2 lo puedo cortar en como mucho 3 trozos, de tal forma que el diámetro de cada uno de esos 3 trozos es más pequeño que el diámetro original. Repito que el diámetro son los dos puntos más alejados, la distancia entre los dos puntos más alejados. Borsuk se preguntaba si era verdad aumentando la dimensión para cualquier dimensión y se sabe hoy en día que no es cierto, que hay a partir de no sé qué dimensión, no recuerdo cuál, ya deja de ser cierto eso, ¿no? Pero ya hay muchos trabajos, muchos relacionados con el número de Borsuk, con la conjetura de Borsuk y demás. Pero en concreto, este que nos ha inspirado a nosotros viene también inspirado por un problema que proponía este señor John Conway, matemático muy prolífico e imaginativo. Recomiendo mucho las lecturas de muchos de sus trabajos o de ver alguna de sus conferencias. Él fue el que desarrolló, por ejemplo, el juego de la vida. Era el líder del equipo que desarrolló el Atlas de los grupos finitos y era una persona enormemente imaginativa a la hora de atacar multitud de problemas. Por ejemplo, tuvo muchas aportaciones en mosaico a periódicos, mosaicos de Penrose, etcétera, etcétera. Murió justo a principios de abril del año 20, víctima del COVID. Y entonces él proponía el problema de la patata frita, o de la papa, creo que se dice mejor en México. El problema de la papa frita, ¿qué consiste? Pues preguntaba cómo había que cortar una papa de tal forma que fuera lo más eficiente posible para freírla. ¿En qué sentido? Pues decía, bueno, yo quiero cortar la papa en 20 trozos, pero de tal forma que
cada uno de los trozos se fría suficientemente bien. ¿Y qué significa que se fría suficientemente bien? Bueno, pues si tengo un trozo que es muy gordo, pues no se va a freír bien. Quiero que todo sea lo más fino posible. ¿Y que lo más fino posible qué significa? Significa que el punto más alejado para cada trozo, el punto más alejado de la superficie, que es lo que va a estar en contacto con el aceite caliente, esté lo más cerca posible. O sea, podemos imaginar que alrededor de cada punto de los trozos de las papas hay una esfera que es hasta, o sea, el punto lo hacemos crecer, crecer, crecer hasta que toca el borde y entonces podemos asociar una esfera a cada uno de los puntos. Y nos preguntamos cuál es el punto que tiene su esfera más grande. Pues queremos que esa esfera más grande sea lo más pequeña posible. Es minimizar el máximo, es lo que se llama minimax. Pues era el problema que nos motivaba, que es este aquí, que el problema de las papas fritas de Conway, está ahí expresado en términos técnicos, pero que es exactamente lo que yo he dicho, y que de hecho estaba resuelto ya en el año 95. Pero la respuesta que dieron estos autores en el año 95 es una respuesta de existencia, era una respuesta teórica. Decía, sí, se puede resolver el problema de la papa frita de Conway, pero no daban un algoritmo, sino demostraba, simplemente utilizando Bolzano, tampoco es que fueran unas herramientas muy sofisticadas, demostraban que siempre se podía resolver el problema y daban un método de cómo teóricamente se podía resolver, pero no daban un algoritmo. Entonces, una de las cosas que nos propusimos en nuestro trabajo fue traducir eso en un algoritmo. Era un problema expresado en el mundo continuo, teníamos que discretizarlo y ver cómo se hacía. No voy a entrar en los tecnicismos, pero se podía hacer, ¿no? Y digamos que lo anterior que he hablado de la papa frita, pues el InRadio es un funcional geométrico, que es el InRadio, el mayor, el círculo contenido dentro del objeto, el mayor posible, pero hay otros posibles como son el diámetro o la anchura. La anchura es la menor distancia entre paralelas que contienen algo. Y entonces, por ejemplo, esta sería la anchura de la elipse, esta sería la anchura del triángulo. Y entonces, el problema de Conway era reducir, obtener un irradio lo más pequeño posible, pero podemos preguntarnos obtener un diámetro lo más pequeño posible o obtener una anchura lo más pequeño posible mediante n cortes. Y entonces esos son los problemas que nos hemos planteado. ¿Y qué se puede estudiar? Pues bueno, pues si existe una solución, si esa solución siempre es única o no, si hay soluciones equilibradas, quiere decir que todos los trozos tengan el mismo valor, si todas las soluciones óptimas son equilibradas, cuáles son los valores óptimos que se pueden obtener al dar los distintos cortes, cotas en el caso de que no se conozcan esos valores óptimos para esos valores, etcétera, etcétera. Y todo eso está trabajado aquí, está resumido, no hace falta que lo leáis, ni mucho menos, pero lo pongo que digamos que son dos teoremas que recogen todo ese tipo de problemas. Como veis, están clasificados como problemas de minimax y problemas de maximin. El problema de minimax es el que he hablado anteriormente, el problema de la patata frita, y el problema del maximin, pues maximizar lo más pequeño. Y esto también, o sea, esta era una versión en objetos geométricos, digamos, continuos, pues también lo hemos traducido a nuestras redes, a grafos planos dibujados en el plano. Entonces también nos preguntamos cómo cortar esos grafos para obtener, pues por ejemplo, un diámetro lo más pequeño posible, y nos podemos plantear el número de Borsuk, etcétera, etcétera. Lo que quiero decir con esto es que podemos coger un problema clásico y vistas aplicaciones, pues traducirlo y darle la vuelta e intentar atacarlo desde distintas vertientes que sean más o menos novedosas. Y básicamente esto es lo que quería contar. Entonces, como un resumen de todo lo anterior, o sea, lo primero que nos tenemos que quedar es lo que os dije del director de tesis, pero en el caso de que queramos buscar nuestra temática, lo primero es, pues, leer mucho sobre un tema o sobre todos los temas, después sobre los distintos temas que tengamos, pues meterlo como una batidora y tratar de a partir de esa batidora, pues sacar un tema, porque claro, pudiera ocurrir que al leer uno
pues encuentre un problema abierto propuesto por alguien hace 50 años. Y si sabemos resolverlo, pues estupendo, fantástico. Pero os puedo garantizar que si un problema lleva 50 años abierto y lo han intentado muchos matemáticos, posiblemente no sea un problema sencillo, no sea nada sencillo de resolver. Si tenemos fuerza suficiente y tenemos argumentos suficientes para resolverlo, adelante. Pero en el caso de que no, pues lo suyo es leer y mezclar e intentar aplicar un método. Un libro que yo siempre aconsejo que se lea es el libro de Descartes, de René Descartes, René Descartes, el filósofo francés, que es el recurso del método. Ahí un resumen de ese libro viene a decir que si sabemos resolver un problema, pues bien, lo resolvemos, pero si no sabemos resolverlo, pues vamos a aplicar 3 reglas sencillas para intentar resolver ese problema. Pero aquí estábamos hablando de cómo buscar un problema, no de cómo resolverlo. Ese sería motivo de otra plática. Y como ya digo, lo primero es leer para buscar posibles inspiraciones, después mezclar todo lo que se ha leído en una batidora que sea suficientemente eficaz y por último, mi último consejo pues sería rodéate de un equipo eficaz porque eso te permitirá trabajar de forma mucho más eficiente. Y eso es todo. Muchas gracias, es lo que quería decir. Estoy a vuestra disposición. Muchas gracias, Alberto, por tu charla. Muy interesante. Eh, Déjame ver si hay algunos comentarios, pero creo que no hubo preguntas. Eh, no Todo hay quedó o muy preguntas. claro o muy oscuro, ¿no? Yo creo que quedó todo muy claro, la verdad que estuvo muy didáctica la charla. Y te agradecemos muchísimo por esto. Les recuerdo a nuestros seguidores en Facebook que la próxima semana tendremos una charla por Raquel Perales del Instituto Matemáticas sobre Gromov-Conosa-Hausdorff y es las distancias de Gromov-Hausdorff que está dentro del área de la geometría diferencial. Y agradecemos a todos su presencia en Starbucks y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto. La plática tan bonita.